Hey, soy Hyper. Algunos de vosotros me habéis sugerido que haga un vídeo explicando cómo usar el escudo del Demoman para saltar. La verdad es que nunca me había interesado demasiado por los escudos del demo, ya que me parecía que la técnica necesaria era muy simple y esta no tenía mucha utilidad. Sin embargo, esta última semana me he puesto a buscar todo lo que se podía hacer y la verdad es que me he llevado una grata sorpresa. La teoría del trimping, que es como se denomina los saltos con el escudo, no me preguntéis por qué, es muy similar al ramp sliding. Para el que no lo sepa, el ramp sliding consiste en deslizarse por una superficie inclinada y se consigue cuando el jugador se propulsa contra ella con suficiente fuerza, deslizándose y saliendo disparado hacia arriba. Parece simple, pero llevado a la práctica se complica bastante y puede daros quebraderos de cabeza. Eso sí, merece mucho la pena aprenderla y es tremendamente divertido, ya que el enemigo rara vez se lo espera. El trimping se puede realizar con cualquiera de los tres escudos, aunque yo usaré el tuerceolas ya que tiene una ventaja que os explicaré más adelante. Para comenzar con la forma básica, ve corriendo hacia una rampa y un poquito antes de llegar a ella, salta dejando el botón de agacharse pulsado a la vez que usas la carga del escudo contra la base de la pendiente. Si lo has hecho bien, te deslizarás y luego saldrás propulsado a una distancia y altura considerables. Recuerda que no debes soltar el botón de agacharte en ningún momento. Debes saber que cuanto más inclinada sea la pendiente, más cerca deberás estar de su base en el momento de la carga. Además, ten en cuenta que hay algunas pendientes, como la de The Groot Keep, que ni siquiera requieren que saltes. Tanto el target de carga como el escudo espléndido son perfectamente válidos para la técnica más básica, pero el tuerceolas te permite además estrafear en el aire antes y después de surfear la pendiente. Gracias a esto puedes alcanzar distancias y alturas enormes, además de tener mucho más control durante el trimping. Esto ocurre porque el motor del juego te da más velocidad mientras estrafeas en el aire, y esto, combinado con la carga del escudo, aumenta tu velocidad enormemente. Vamos a ver un ejemplo usando el salto mítico de The Groot Keep. Primero voy a saltar sin usar el estrafe. Como veis, llego hasta donde se colocan los snipers. Y ahora voy a saltar añadiendo el estrafe. Como veis, el cambio es abismal. Y esto me permite también usar el estrafe para, por ejemplo, entrar al castillo por otro lado o ir directo a un punto de control. Como he dicho antes, necesitarás el tuerceolas sí o sí. Si no lo tienes, que sepas que para fabricarlo necesitarás un metal reciclado, el target de carga y las babuchas de Alibaba. Una vez tengas este escudo, deberás hacer lo siguiente. Colócate a un lado de una rampa perpendicular a ella. Cuando estés listo, empieza a correr y entonces salta y usa la carga hacia el frente, a la vez que usas el ratón y la tecla de estrafe correspondiente, sea A o D, para ir en contra de la pendiente. Mantén entonces el giro del ratón y la tecla de estrafe durante todo el deslizamiento. Y cuando salgas propulsado hacia arriba, puedes alternar las teclas de estrafe y el movimiento del ratón para ir en la dirección que tú quieras. Para que seáis conscientes de la diferencia, veamos otro ejemplo usando el salto que utilicé al principio para enseñaros la técnica básica. La diferencia es brutal, ¿a que sí? Si haces este salto correctamente, preservarás toda la potencia de la carga más el estrafe y saldrás volando a distancias y velocidades absurdas. Debes saber que aunque el estrafe normal requiere que no toques la tecla W, habrá ocasiones durante el trimping en las que sí tengas que usar la tecla W junto a la A o la D. Al menos yo lo creo así, aunque no he visto ningún otro tutorial que lo confirme. Además, también tienes que tener en cuenta que si estás usando un arma como la Intuertal, cuantas más cabezas tengas, más rápido correrás. Y esto se traduce en más velocidad en el estrafe, pudiendo llegar aún más lejos si cabe. El trimping me parece una de las técnicas más divertidas del juego y me ha redescubierto al Demonite completamente. Los saltos que puedes llegar a hacer son una locura y al no usar explosivos solo sufres el daño de caída. De hecho, no me extrañaría que este no fuera el último vídeo que suba sobre el tema. Os recomiendo practicar un poco en un servidor creado por vosotros antes de intentarlo en servidores públicos, ya que como dije al principio parece fácil pero desde luego que no lo es. Para ayudaros os voy a dejar en la descripción una config que podéis ejecutar en vuestro propio servidor escribiendo en la consola eshek espacio saltos. Y sirve para que os regenere la carga del escudo cada pocos segundos, así no tenéis que esperar a que se rellene y podréis practicar mejor. Y esto ha sido todo por hoy. Recordad practicar y sobre todo pasáslo bien. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!